Vamos a pasar ahora al segundo de los temas que nos correspondía en el marco de este curso, el tema del limbo. En la teología católica se han considerado dos limbos, dos clases de limbos. El limbo de los padres, el limbus patrum, o también llamado seno de Abraham, y el limbo de los niños, el limbus puerorum. Vamos a referirnos entonces a los dos. En primer lugar, el limbo de los padres, el seno de Abraham. Limbo significa orla de un vestido, es decir, el límite del vestido. Franja, zona. Se denominó así al lugar que se consideraba pegado al infierno. Infierno o infiernos, en la región inferior, era un término genérico para designar el lugar de los muertos, no solo de los condenados, o sea, no solamente como lo entendemos nosotros normalmente. Por eso en el credo decimos que nuestro Señor descendió a los infiernos. No se trata del infierno de los condenados, sino es el lugar de los muertos. Así que tanto en el caso de los santos del Antiguo Testamento como los párvulos de esa época habitaban en una región subterránea misteriosa. Los primeros con la esperanza de la salvación de la llegada del Redentor. En cambio los párvulos en un lugar colindante en su propio limbo. Los primeros, es decir, los justos del Antiguo Testamento, tanto judíos, los patriarcas, los profetas, etc., como los paganos. Un ejemplo lo tenemos en Job, que no era judío y que estaba esperando al Redentor. Vieron abiertas las puertas del paraíso a partir de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. En cambio, los párvulos permanecerían eternamente en su limbo. Así es lo que se ha enseñado desde la Edad Media. El Catecismo de la Iglesia Católica dice respecto a esta concepción del limbo de los padres, la Escritura llama infiernos, Sheol o Hades a la morada de los muertos donde bajó Cristo después de muerto, porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios. Tal era en efecto la espera del Redentor, el estado de todos los muertos, malos o justos, lo que no quiere decir que su suerte sea idéntica, como lo enseña Jesús en la parábola del pobre Lázaro, recibido en el seno de Abraham. Son precisamente estas almas santas que esperaban a su libertador en el seno de Abraham, a las que Jesucristo liberó cuando descendió a los infiernos. Jesús no bajó a los infiernos para liberar allí a los condenados, ni para destruir el infierno de la condenación, sino para liberar a los justos que le habían precedido. Fin de la cita del Catecismo de la Iglesia Católica. Es decir, nuestro Señor, cuando se habla en el credo del descenso a los infiernos, nuestro Señor fue allí a buscar a los que llevaría y haría entrar al reino de los cielos después de su ascensión. Porque hay que tener en claro, nadie ha entrado en los cielos a la gloria eterna antes de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que, por decirlo así, forzó las puertas de entrada al cielo y tras de sí todos los santos del Antiguo Testamento, judíos y paganos, ingresaron tras de él. Pasemos ahora al limbo de los niños. La existencia de un lugar especial al que están destinados los niños no bautizados, que no han llegado al uso de razón, se deriva de ciertas premisas teológicas. ¿Cuáles son? Básicamente tenemos dos. Primero, que el bautismo es la puerta de entrada del cielo. Y segundo, que los niños no bautizados no pueden ir al infierno. Primero, el bautismo es la puerta de entrada del cielo. Así lo afirma Jesús en su diálogo con Nicodemo. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, dice en el capítulo 3 de San Juan.
Todos nacemos con el pecado original y necesitamos purificarnos con la sangre de Cristo. Es verdad que existen otros dos tipos de bautismo, que no son el bautismo de agua, el bautismo ritual, sacramental. El bautismo de deseo y el bautismo de sangre, o sea, el martirio. Obviamente ninguno de los dos casos es aplicable a los niños. Podemos poner como excepción los santos niños inocentes, ¿no?, que fueron martirizados involuntariamente cuando se quiso asesinar a Cristo. Pero esto es una excepción. El bautismo de deseo implica obviamente una decisión personal. El catecúmeno que muere antes de recibir el bautismo quería ser bautizado y no lo pudo por razones ajenas a su voluntad. Y el martirio, mártir significa testigo, está justamente implicada esta voluntad también. Pero nos permite entender este hecho de que haya otras posibilidades que el bautismo de agua, que si bien en principio el bautismo sacramental es necesario, puede haber vías de excepción. Lo que jamás admite excepción es la mediación de Jesús y de su Iglesia. Todos los que se salvan por los méritos de Cristo. Segunda premisa a tener en cuenta, decíamos, para deducir la existencia del limbo, es que los niños no bautizados no pueden ir al infierno. No pueden entrar al cielo porque no recibieron el bautismo, pero no pueden ir al infierno porque no cometieron pecado personal alguno, ni grave ni leve. En virtud de estas premisas y de otras que están implícitas, es que en la Edad Media los teólogos concluyeron en la existencia de un lugar distinto del cielo y del infierno, es decir, en la existencia del limbo. Con ese nombre se lo designa a partir del siglo XIII, por ejemplo, San Alberto Magno. Y con Santo Tomás se desarrolla la sustancia de la doctrina sobre el limbo que veremos más abajo. Hasta el siglo XX se considera doctrina común en teología, aunque la Iglesia nunca lo haya declarado dogma. Era una doctrina pacífica. Sin embargo, la existencia del limbo de los niños no aparece ni en la Sagrada Escritura ni en los pares de la Iglesia. Como dijimos, ha sido una deducción teológica y que fue asumida por el magisterio. En los primeros siglos no se trata del asunto. Para San Agustín y los que después siguieron sus enseñanzas, los niños iban al infierno, al lugar de los condenados, aunque sus padecimientos eran de orden menor, es decir, no sufrían como los demás condenados. El magisterio nunca ha hecho una afirmación clara y directa al respecto, pero ha hablado de forma indirecta al tratar otros temas teológicos. Concretamente, el Papa Pío VI, al condenar el sínodo de Pistoia en el siglo XVIII, alude a aquel lugar inferior que los fieles suelen designar con el nombre del limbo de los niños, dice el Papa. Los fieles suelen designar con el nombre del limbo de los niños, es decir, el sensus fidelium. En algunos textos del Magisterio, la letra parece indicar que retoma la postura agustiniana, porque se dice que los niños se condenan y van al infierno. En realidad se utiliza el término infierno en esos textos como un lugar opuesto al cielo, y la condena consiste solo en la privación de la visión beatífica, porque eso es lo que conlleva el nacer en pecado original, de tener el pecado original, de no poder contemplar a Dios. En el Concilio Vaticano I se establecía un canon al respecto en el que se decía: los que mueran con solo el pecado original serán privados de la visión beatífica. Pero como sabemos, el Concilio Vaticano I no pudo concluir por razones políticas.
así que no fue promulgado. Pero ese era, fin del siglo XIX, el sentir de la Iglesia, la creencia en el limbo. Sin embargo, en el siglo XX, a partir del mediados del siglo XX, varios teólogos plantearon un cambio de rumbo. Para ellos, el limbo en definitiva no existe. Los niños van al cielo por mediación de la Iglesia, por la fe de los padres y por medios que solo Dios conoce. Hay que decir que ya Cayetano, el gran teólogo tomista, en el siglo XVI consideraba como hipótesis lo siguiente: muchos niños se salvan, es decir, van al cielo por la fe de sus progenitores, como ocurría en el Antiguo Testamento respecto de los niños que no habían sido circuncidados. Es decir, que en los 8 días en que había que hacer la circuncisión, el niño fallecía, pero la fe de los padres suplía en este caso la circuncisión, que fue como una imagen del sacramento del bautismo, un anticipo. Entonces, el teólogo dice, con más razón, en la nueva ley tiene que poder existir esta posibilidad que la fe de los padres respecto a los niños que mueren prematuramente supla al bautismo de agua y entonces los niños se salven. En el Catecismo de la Iglesia Católica se deja abierta una puerta a la posibilidad de que esos niños vayan al cielo por caminos que solo Dios conoce. Dice el Catecismo lo siguiente: en cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina, como hacen el rito de las exequias por ellos. En efecto, la gran misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, y la ternura de Jesús con los niños, que le hizo decir: dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, nos permite confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Por esto es más apremiante aún la llamada de la Iglesia a no impedir que los niños pequeños vengan a Cristo por el don del santo bautismo. Fin de la cita. Como vemos, el Catecismo hace referencia al rito de las exequias instituido en la Reforma Litúrgica con el nuevo misal de 1970 para los niños muertos sin bautismo. Estas exequias y esta misa no existían en la liturgia tradicional para los niños muertos sin bautismo. Ahora bien, esto hace suponer la no existencia del limbo o la existencia de un limbo temporal, como postulan algunos. Es decir, esos niños estarían allí un tiempo de espera, en ese limbo, y después irían al cielo, de manera analógica a las almas del purgatorio. Porque si no, no tiene sentido rezar por los niños. Si ya están en el limbo, del limbo, según la concepción tradicional, es eterno, no tiene sentido rezar por ellos. Entonces se postula esta hipótesis de un limbo temporal. Ni tampoco hace falta rezar por aquellos que ya están en el cielo. No rezamos por los santos, le rezamos a los santos que ya están en el cielo para que intercedan por nosotros. El cardenal Ratzinger, que era el encargado de la Congregación de la Doctrina para la Fe, en una entrevista muy conocida a Vittorio Messori, y que fue publicada en español con el título Informe sobre la Fe, considera como teólogo que se puede abandonar definitivamente la doctrina sobre el limbo, ya que no se trata de un dogma, aunque advierte, como lo ha hecho el Catecismo, que eso no debe implicar en modo alguno la negligencia en administrar prontamente el bautismo. Es decir, del hecho de que existe la posibilidad de que los niños vayan al cielo sin pasar por el limbo, no implica que no se tengan los mismos cuidados que la Iglesia tradicionalmente ha tenido para que el niño sea bautizado cuanto antes. En los años 2005 y 2006, el tema fue discutido por la Comisión Teológica Internacional en 2 reuniones generales,
a partir de las cuales se redactó el documento titulado La esperanza de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Posteriormente, el cardenal William Levada, presidente de esa comisión, con el consentimiento del Papa Benedicto XVI, aprobó la publicación del texto. Aunque debemos aclarar, no es un acto magisterial, pero tiene su importancia como referencia doctrinal. Del extenso estudio, que hace un repaso histórico de las distintas posturas teológicas y del magisterio del siglo I hasta nuestros días, retenemos tres afirmaciones. Primero, es probable que los niños nacidos sin bautismo vayan al cielo. Segunda afirmación, la creencia en el limbo puede ser mantenida. Tercera afirmación, en ningún caso se puede ser negligente en administrar el bautismo a los párvulos, como dijimos antes. O sea que aún cuando haya un cambio en las enseñanzas de la Iglesia, esto debe quedar en claro, que no se puede cambiar la práctica de bautizar prontamente a los niños. Leo ahora los pasajes correspondientes a cada una de estas tres premisas enunciadas. La primera, nuestra conclusión es que los muchos factores que hemos considerado ofrecen serias razones teológicas y litúrgicas para esperar que los niños que mueren sin bautismo serán salvados y podrán gozar de la visión beatífica. Segunda premisa, decíamos, la creencia en el limbo puede ser mantenida. Dice la cita, esta teoría, elaborada por los teólogos a partir de la Edad Media, es decir, del limbo, nunca ha entrado en las definiciones dogmáticas del magisterio, aunque el mismo magisterio la ha mencionado en su enseñanza hasta el Concilio Vaticano II. Sigue siendo, por tanto, una hipótesis teológica posible. Sigue siendo una hipótesis teológica posible, es decir, la de la existencia del limbo. Tercera premisa, ninguna de las consideraciones arriba expuestas puede ser aducida para minimizar la necesidad del bautismo ni para retrasar su administración. Fin de la cita. Muy bien, vamos ahora a considerar algunos de los aspectos del limbo según lo que se ha enseñado hasta el siglo XX, desde el siglo XIII hasta el siglo XX. ¿Dónde se halla el limbo? ¿Qué es lo que enseñaron los teólogos en toda esa época? Nadie lo sabe. Como ya dijimos, respecto al infierno no se puede afirmar nada al respecto. Según su nombre, estaría junto al infierno y algunos teólogos estiman que por encima de este. Las almas antes de la resurrección no pueden ocupar lugar alguno, pero después de ella es probable que ocupen un lugar determinado con sus cuerpos, tanto en el infierno como en el limbo, es decir, como va a ocurrir en el cielo. Algún ocupen un lugar determinado que no va a ser a la manera, obviamente, de esta tierra, ya que van a tener cuerpos. ¿Quiénes son enviados al limbo? Como ya dijimos, los niños no bautizados, también los de la antigua alianza, cuyos padres no quisieron circuncidarlos. Diferente es el caso de aquellos que no pudieron, como ya dijimos antes, y que analiza Santo Tomás. En toda la época en que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, no hubo circuncisión. Pero dice Santo Tomás, esos niños se salvaron por la fe de sus padres. La fe concretamente en la venida del Redentor, ¿no? Del Mesías. ¿Quién más está en el limbo? Los adultos que están desprovistos del uso normal de la razón y aquellos incapaces de pecar mortalmente por limitaciones graves en el uso de su razón y que no fueron bautizados. Es decir, los casos en que, aun siendo adultos, por su limitación mental,
se asimila a los niños. ¿Qué experimentan los habitantes del limbo? Están privados de la visión beatífica, pero no experimentan tristeza alguna, ya que ignoran la existencia del cielo como morada de los bienaventurados. Porque no se puede lamentar la pérdida de aquello que no se conoce. Ignoti nulla cupido. Aquello que se desconoce no se puede desear y no se puede entonces lamentar su pérdida. El conocimiento de dicha realidad supone la fe que los niños no bautizados nunca tuvieron. Es una realidad estrictamente sobrenatural, la existencia del cielo, de la bienaventuranza eterna, de la contemplación de Dios, que no puede ser alcanzada por la simple razón. Es la fe la que nos lo enseña, es nuestro Señor que nos ha hablado de las moradas de su Padre. Por supuesto que dicha privación, la del cielo, implica la carencia de algo infinito, pero eso en el orden objetivo. Subjetivamente el alma, por desconocimiento, no experimenta dicha pérdida y por lo tanto no sufre, a diferencia de los condenados que sí saben lo que han perdido, ¿no? Tampoco sufren ninguna pena corporal o de sentido, como las penas que sufren los condenados, porque dicho tipo de penas es un castigo de pecados graves personales que los niños nunca han cometido. Por el contrario, según Santo Tomás, gozan de una felicidad real y luego de la resurrección su cuerpo será impasible, libre de todo dolor o molestia. Es decir, son felices y agradecen a Dios los bienes recibidos, aunque en el plano natural. Allí estarán eternamente, según el parecer de Santo Tomás y muchos teólogos hasta el siglo XX. Pero hemos visto que hoy día se tiene otro parecer, que de existir un limbo sería de carácter temporal, por lo menos hasta el juicio final, que entonces les abriría las puertas del cielo. Conclusión de todo lo dicho. Como la Iglesia no se ha pronunciado aún categóricamente sobre la existencia o no existencia del limbo de los niños, tampoco lo haremos nosotros. Pero si seguimos sosteniendo la doctrina tomista, y que ha sido la común hasta el siglo XX, diremos que aunque el niño no sufra en el limbo, ha perdido para siempre la posibilidad de ingresar al reino de los cielos, y eso a causa de no haber recibido el bautismo. De allí la importancia de la vida misionera en la Iglesia. ¿Cuál fue la última consigna de nuestro Señor antes de partir al cielo? Fue justamente: id por todas las naciones, enseñarles mi doctrina y bautizad a las gentes. Ahí vemos la importancia, el testamento último de nuestro Señor, las últimas palabras hablando de la necesidad de bautizarse. Y tomamos entonces conciencia de la gracia inmensa de haber nacido en un país católico y haber recibido prontamente el bautismo, que nos ha hecho hijos de Dios y herederos de la gloria.